Regulación de la expresión clínica, vamos a repasar y aplicar los conceptos que hemos visto durante estas 2 semanas. Primero, ¿por qué nosotros tenemos que estudiar la regulación genética? Sabemos que una célula siempre responde mediante la expresión de sus genes frente a una respuesta, ante un estímulo externo. Entonces, hay un efecto de reacción frente a un estímulo. Y ese efecto de reacción, obviamente, es la expresión de alguna proteína, la expresión de algún gen. En los organismos multicelulares, somos nosotros, las células todas tienen el mismo material genético, pero todas se diferencian por los tejidos. Se diferencian por el tipo de proteínas que pueden sintetizar. Es el mismo DNA, pero diferente expresión. Esa expresión entonces está regulada durante el proceso de las proteínas. ¿Cuál es el proceso? La vía que va de DNA a RNA y de RNA a proteínas. DNA a RNA, transcripción, RNA a proteínas, traducción. Entonces, eso nos permite regular la cantidad de proteínas, regular la actividad de una proteína, específicamente las enzimas. Si regulamos la cantidad de proteínas, el principal punto de regulación es el punto de la transcripción del gen, tanto en procariotes como en eucariotes. Este es el principal punto que va a ser regulado por las células. Todas las células. En el caso de los eucariotes hay otro tipo de regulación, específicamente porque este mensajero, este RNA, tiene que pasar por diversos procesos. ¿Qué procesos tiene el RNA eucariote? Procesos de maduración. ¿Cuáles son los procesos? ¿De acuerdo? Empieza la síntesis en el extremo 5', sale el 5' de la RNA polimerasa. ¿Qué le pasa a este 5'? El proceso de iniciación. El proceso de iniciación. No, ya inició, por eso ya salió el 5'. Elongación. Lo protege. La protección en el 5', que es el 5K. Entonces se coloca una 5-metilguanina que se protege ese extremo 5'. Sigue saliendo el mensajero, la elongación, como dice, pero ese mensajero que sale, ¿qué tiene? Una codificación que está fraccionada en eucariotes. Tiene intrones y exones. Tiene que haber splice. Entonces, ese es otro proceso. Splice, corte y empalme. Corte y empalme de exones. Entonces, ese es otro proceso que tiene el mensajero. Termina de sintetizarse la cadena. Llegamos al 3'. ¿Qué le sucede? ¿Se queda así el 3'? No. También sufre otra modificación en el eucariote. ¿Qué modificación? La adición de una cola de polímeros. Entonces, esos procesos pueden ser también regulados. Y si alguno de esos procesos se detiene, obviamente no vamos a tener el mensajero para poder traducir. El recambio del RNA. Los RNA no son totalmente estables, no son permanentes, no son duraderos. Tienen que recambiarse, tienen que volverse a sintetizar. Ya hemos dicho que la cola del RNA es muy importante para saber si un RNA es estable. Si tiene una cola de poli A muy grande, es que es un RNA muy estable. Si su cola es muy pequeña, es un RNA que es muy inestable, entonces se va a degradar rápidamente. Y su recambio, su tasa de recambio va a ser rápida. La traducción del mRNA, del mensajero específicamente, ¿qué le pasa? Tiene que ser reconocido. ¿Qué se reconoce en el RNA? ¿Qué extremo? El 5'. 5'. Siempre el 5'. Entonces empezamos la traducción del mensajero por el 5'. ¿Qué hay en el 5'? Carboxilo. El
codón inicio está en el lado B, pero allí no se une el ribosoma se une antes, en la región denominada 5'UTR, la no traducida, donde habrá una señal. En el caso de eucariotes está el capuchón y está también una secuencia de señal similar como el de las procariotes, que es la señal algarve. En el procariotes está la señal algarve. En el eucariotes está la secuencia COS. Y esa secuencia es donde se va a unir la subunidad no de RNA ribosomal. El ribosoma se une allí. Y entonces, ¿qué pasa si yo coloco una proteína en esa posición? ¿Su unidad de ribosoma, la unidad menor de ribosoma? No, pues está ocupando un espacio esa proteína, entonces hay un efecto de impedimento. Entonces, si coloco una proteína en el 5' de un mensajero, ese mensajero no se va a traducir. Entonces, puedo regularlo también mediante ese proceso. Luego de que se ha traducido el mensajero, ya tenemos una proteína. Esa proteína estará lista para ejercer su función. No. Dependerá si necesita un procesamiento. Si es de membrana, tendrá que ser transportada, ¿no? Y si tiene glicosilaciones, tendrá que ponerse los grupos azúcares que necesita. Es un procesamiento. La insulina, por ejemplo, se sintetiza como un propéptido y luego tiene que ser eliminada una región central. Entonces hay un procesamiento proteolítico para la insulina, para que recién esté estable. Entonces, esos procesos también pueden detenerse y tenemos una proteína trunca. También entonces pueden ser puntos de regulación. La actividad de la proteína, el aldosterismo, la hemoglobina, por ejemplo. La hemoglobina no actúa como una proteína sola, necesita de las 4 minerales. O sea, las 4 moléculas hacen una regulación alostérica de la proteína. Si no, no estará activa. Modificaciones covalentes. La semana pasada hablábamos de la RNA polimerasa de eucariotes. ¿Qué modificación necesita para estar activa? ¿Qué necesita? Magnesio. Magnesio, por favor, pero también necesita otra cosa, una modificación. Si no empieza su síntesis en eucariotes. No. Acuérdense de la cola de dominio terminal de la polimerasa de eucariote. Necesita de una fosforilación. Entonces, una modificación de adhesión de un grupo fosfato para que esté activo. Si no, no está activo. Solo la polimerasa de eucariote. La polimerasa de procariote no necesita. Entonces, todos esos son puntos de regulación. Pero como yo les dije, el principal punto, tanto en procariotes como en eucariotes, es la transcripción del gen. Este modelo, ¿es modelo para procariotes o para eucariotes? Eucariotes, ¿por qué? Porque básicamente distinguimos el núcleo del citoplasma. Entonces aquí tenemos la membrana nuclear. Y en el núcleo se harán todos los procesos de degradación de RNA que son procesados inapropiadamente, los procesos de edición, los procesos de maduración del RNA. Un RNA completamente maduro recién podrá pasar al citoplasma, donde se podrá traducir, si es que es un RNA que va a generar una proteína. Y se degradará el mensajero de acuerdo a si es una proteína que tiene que ser cambiada rápidamente. El principal punto de regulación, transcripción, y dentro de la transcripción, el punto inicial de la transcripción. ¿Qué ocurre en el punto inicial de la transcripción? La polimerasa tiene que unirse al promotor. Y el promotor tiene regiones de regulación. Esto es el promotor. La región de regulación, aquí la tenemos como
de rojo el operador, y este tubo representa el DNA. Hay otra región marcada con verde, también es DNA, que es importante en la regulación. El gen es una secuencia de DNA. El promotor es una secuencia del DNA. El sitio de unión del activador es otra secuencia del DNA. Son moléculas iguales. Esta es una secuencia que ejerce función sobre el gen, que es DNA. Entonces, un DNA que ejerce función sobre el DNA. Elementos iguales. En química, en isomería, cuando ven dos elementos iguales, que le dicen cis. Entonces, este es un elemento de DNA que regula el DNA. Entonces, el DNA son elementos cis. Una secuencia de DNA que regula la expresión es un elemento cis. Ahora, si esos son elementos cis, los elementos cis como secuencia sola no pueden ejercer la regulación. Necesitan de otros elementos proteicos que se unan. Vemos aquí una proteína que se une al elemento cis para ejercer función sobre el DNA. Proteína que ejerce función sobre el DNA. ¿Son elementos iguales? No. Por eso es que las proteínas son consideradas elementos trans. Entonces, la unión de un elemento cis y un elemento trans van a ejercer una regulación. En este caso, tenemos el promotor. Dentro del promotor, una secuencia específica denominada operador. Operador al cual se va a unir un elemento trans, el represor. O sea, cis operador, trans represor. Están sobre el promotor. Si el promotor está oculto, está tapado por esa proteína, ¿la polimerasa lo reconoce? No. Por lo tanto, no hay transcripción. Entonces, todo represor se unirá al operador, necesariamente. En el caso de procariotas. Y después tenemos moléculas que se denominan activadores, que tienen otra región. Por lo general, un activador no se une al promotor, se une más bien a un sitio distinto, pero ejerce función sobre la RNA polimerasa, para que esta RNA polimerasa reconozca el promotor. Entonces tenemos elementos trans, represores y activadores. Elementos cis, operador, sitio de unión de activador. ¿Y qué hace un activador? Un activador, por lo general, lo que hace es una activación alostérica. Permite darle la conformación especial para que la RNA polimerasa pueda empezar la transcripción. Sin la función de ese activador, en algunos casos no hay expresión. Entonces, el activador ejecuta la función alostérica para modificaciones alostéricas en la RNA polimerasa para que ésta recién empiece a transcribir. No solamente esa es la función. Ustedes dirán, si el activador siempre va a estar cerca al promotor, a veces ese activador se une en una región muy lejana del DNA. ¿Y qué es lo que hace? Necesita de colaboración de algunas proteínas, como esta, una proteína que curva el DNA. Entonces, no es el único, su función no es única, no es solitaria, depende de algunas otras proteínas. ¿Qué reconocen tanto activadores como represores? Son proteínas, están uniendo el DNA. Entonces deben de reconocer algo específico, una secuencia específica. Una secuencia específica con una determinada carga de enlaces hidrógenos y de grupos aceptores de hidrógenos. Porque es muy distinto decir, reconoce AT, GC. A, GC, AT, AT.
la forma, la conformación geométrica de esa secuencia es distinta. Entonces, una proteína reconoce específicamente la secuencia de nucleótidos y la geometría de las dos hélices, porque va a formar una estructura específica esa secuencia. Acuérdense que esas estructuras son por los tipos de enlaces. ¿Cuántos enlaces para adenina y timina? 2. 2. ¿Guanina y citosina? 3. Entonces, eso genera, de acuerdo a la secuencia, una diferente codificación, una diferente estructura geométrica. ¿Y cuáles son esos elementos? ¿Dónde se encontrarán más visibles o más accesibles esas regiones de enlaces? En la curvatura mayor del DNA. Entonces, en la curvatura mayor del DNA, nosotros podemos ubicar a la proteína. La curvatura mayor, aquí, no en la menor, sino en la más ancha. Permite entonces que se ubique la proteína. En esa curvatura mayor no va a entrar toda la proteína porque la proteína es más grande. Entonces, lo que entra aquí es solamente una pequeña porción, un dominio, una estructura específica de la proteína. Y hay varios dominios. Uno de ellos es este motivo, hélice, torsión, hélice. Tiene una hélice, alfa hélice, una torsión y otra alfa hélice. Y todo eso se coloca en la curvatura mayor. No solamente tienen esos motivos los represores, como dice aquí, el represor criptófano, la antacroa, el represor lambda, sino también alguna proteína activadora. Aquí tenemos el ejemplo del fragmento CAP, que es la proteína activadora de catabolina. Este es otra proteína reguladora, pero esta es activadora. Esta es represora. Ambas pueden tener entonces motivos hélice, torsión, hélice. No es el único motivo. Hay los motivos de dedo de zinc. Están las proteínas como si fuesen dedos, y dentro de esos dedos las moléculas de zinc. Hay otro motivo que es el desierto de leucina, siempre afectando la región de la curvatura mayor del DNA. Este motivo de cierre de leucina son como dos hélices de leucina que se unen sobre el DNA. Entonces, permiten esta regulación de unión. Ahora sí pasamos a la regulación de la expresión genética, la transcripción del gen. En esta regulación de la expresión genética tenemos que entender los aspectos. La regulación de tipo negativa y la regulación positiva. Específicamente negativa porque existe la unión de un represor a quién. El represor, ya hemos dicho, es un elemento trans, es una proteína. Tiene que unirse a un elemento cis. Específicamente se unirá al operador promotor. Si se une el represor, obviamente bloquea la transcripción. Si no hay represor, hay transcripción. Es una regulación de tipo negativa porque hay presencia de un elemento represor. Un elemento trans que se une al elemento cis, que es el promotor operador, cis A. En una regulación positiva no hay represores. Está mediada por activadores. Activadores que lo que hacen es facilitar que todas las proteínas, la RNA polimerasa, se unan con sus factores al promotor. Entonces los activadores son los que facilitan la transcripción. Si nos dedicamos a ver solamente la regulación en procariotes, encontramos un modelo especial que son los operones.
¿Por qué se dice que es un poperón? ¿Se acuerdan cómo es los mensajeros de procariotas? Un mensajero procariote, de acuerdo a los cistones que tienen, es mono o policitrónico. Policitrónico. Es policitrónico, veo que aquí un citrón, dos, tres citrones. Genes transcritos. Son varios genes transcritos mediante un promotor. Entonces es un policitrónico. Tiene, ¿qué más? Elementos de regulación. Si el elemento de regulación está sobre el promotor, este elemento sirve para una regulación de tipo negativa, porque allí se va a unir un represor. Se une al promotor y lo inhibe. ¿Hay otro elemento de regulación? Sí, pero está fuera del promotor. Ese es un elemento de regulación que sirve para la unión de un activador. Entonces, está relacionado a una regulación positiva, negativa y positiva. ¿Qué más tenemos? Tenemos la definición del operón, que es un grupo de genes, pero estos genes son para cualquier actividad. No, son genes funcionalmente relacionados, o sea, la función es la misma de estos genes. Están regulados coordinadamente porque tienen un promotor y tienen sitios de regulación para la expresión de ellos. Ahí están los genes estructurales A, B, C, los genes regulatorios, los que codifican a los reguladores o activadores. Porque debemos entender que la proteína represora o la proteína activadora también tendrían que haber sido sintetizados, ¿no? También entonces tendrán un gen que sintetizó al activador, un gen que sintetizó al represor. Sitios reguladores, ya lo hemos visto, promotores, el sitio de unión al activador. Y el ejemplo característico, el operón lactosa. El operón lactosa es de función básicamente de control negativo. Vamos a ver el control negativo del operón lactosa. ¿Cómo funciona este control negativo? Tenemos el promotor con su operador, los genes, la Z, la T y la A. Por lo tanto, todos estos van a generar un mensajero policitrónico. Aquí tenemos el primer cistrón, que es de la Z para beta galactosidasa, la Y para lactosa permeasa, la A para este cistrón que va a generar la beta galactosidasa transacetilasa. Entonces son tres informaciones para tres proteínas dentro de un mensajero. Tenemos el promotor, tenemos la región de regulación negativa y la región de regulación positiva. Entonces cumple con las funciones, las características de un operón. Este operón se denomina LAC porque está relacionado a la lactosa. ¿Por qué? Porque aquí, si tenemos lactosa, la lactosa no ingresa a la célula si no hay un canal de la permeasa. El gen LAC-Y que genera la lactosa permeasa. Pasa y la lactosa tiene que ser metabolizada. O la beta-galactosidasa o la galactosa transacetilasa. Si va con la beta-galactosidasa tendremos galactosa y glucosa. Si va con la galactosidasa transacetilasa tendremos la alolactosa. Esas son las proteínas de galactosidasa y beta-galactosidasa transacetilasa. Ambas producen la degradación. Una directamente para obtener el glucosa, la otra para generar este intermediario, alolactosa. Alolactosa es un inductor que también por la galactosidasa también puede generar glucosa. Pero en este proceso de regulación vamos a tenerla como inductor. ¿Qué es un inductor? El inductor es el que va a cambiar el sistema de regulación. Habíamos dicho que teníamos
al represor. El represor obviamente fue sintetizado por un gen. LAC-I. LAC-I generó una molécula de represor, 4 moléculas de represor. Cuando se unen 4 moléculas, recién esas 4 se unirán al promotor operador. ¿Qué hace el represor? Reprime. La transcripción se hace nula. ¿Y cómo eliminamos al represor lactosa? Colocando la molécula de inductor, que es la alolactosa. La alolactosa se unirá al represor. Cambiará su estructura del represor y dejará de unirse al promotor operador. Ya no se une y por lo tanto se expresan las proteínas del operador lactosa. Puede generar alolactosa, porque si no, no se puede generar alolactosa para producir la inducción, el cambio de apagado a encendido. Así es como funciona el inductor. ¿Se une a dónde? Al operador dentro del promotor. Entonces, lo que hace es bloquear el promotor. Incluso se une a otra región más para doblar el DNA y ocultar al promotor. Si el promotor está oculto, la polimerasa no va a encontrarlo y no va a poder iniciar la transcripción. Ahora, este es un evento que está formándose, se está asociando y desasociando. Se une y se libera. Se une y se libera. Siempre, si hay demasiados tetrámeros, hemos dicho que el represor funciona como tetrámeros, son 4 moléculas. 4 moléculas de represor en un nivel superior de 10 por cada célula, solo alcanzan el 96% de represión. Tienen que tener alto nivel para tener ese porcentaje de represión. Y siempre hay una pequeña síntesis, pero la mayor cantidad está reprimida. Cuando aparece el inductor, ¿quién era el inductor? La lactosa. Cambia esta condición. El tetrámero ya no se une en un 96%, sino llega a un 3% nada más. Entonces ya no hay represión. O sea, la represión es mínima. Por lo tanto, se enciende todo el sistema. Con inducción, solo se une el 3%. Sin inducción, llega hasta el 96%. Ese es el control negativo. ¿Cómo tenemos el control positivo? Porque había otro lugar de unión de regulación positiva. Ese lugar de unión de regulación positiva es para la proteína activadora de catabolitos o proteína receptora de AMP cíclico. Por eso lo van a encontrar como K o como CLP. Proteína receptora de AMP cíclico. En algunos libros le ponen simplemente K. K necesita de AMP cíclico. En presencia de glucosa hay demasiado ATP, por lo tanto no hay formación de AMP cíclico. La concentración de AMP cíclico es muy baja en el coli, por ejemplo, que llega a 10⁻⁷ molar. Cuando se agota la glucosa, el AMP cíclico se incrementa. Se gasta el ATP y se forma AMP cíclico mayor cantidad. Vemos que pasa de 10⁻⁷ a 10⁻⁴. Hay más cantidad de AMP cíclico. Si hay más cantidad de AMP cíclico, activarán a la proteína activadora de catabolito en forma dimérica y se unirá. ¿A dónde se unirá? ¿Dónde se une? Una proteína activadora. ¿Directamente al promotor? No. ¿Directamente al operador? No. No. Operador, promotor siempre es para el represor.
activador se unirá adyacente al promotor. Adyacente en otra región diferente al promotor. Adyacente. Porque necesita estimular la transducción. Necesita favorecer que los factores transcripcionales reconozcan al promotor. No que él reconozca al promotor, sino que el factor transcripcional lo reconozca. Aquí tenemos. Hay baja cantidad de glucosa, se incrementa AMP cíclico. Si se incrementa AMP cíclico, se activa proteína integradora de catabolito, que se une ¿a dónde? ¿Al promotor? No, se une en otra región para favorecer la unión del promotor a la polimerasa. Y esta va a generar la síntesis de las enzimas, de la lactosidasa, lactosa, para degradar lactosa y generar glucosa. Cuando hay alta cantidad de glucosa, ¿qué pasa? AMP cíclico disminuye. CAP, ¿qué le pasa a CAP? ¿Se activa? No se activa, por lo tanto no se une. El promotor está libre, ¿cierto? Se puede unir la RNA polimerasa, pero hay demasiada glucosa. Entonces, ¿quién interviene? ¿El represor. El represor se coloca aquí y la RNA polimerasa tampoco se puede unir. Entonces, el sistema de control positivo y el sistema de control negativo siempre se están intercambiando. Este es CAP, como ya hemos dicho, en algunos libros de repente lo encuentran como CRP, proteína receptora de AMP cíclico. Actúa de forma dinérica en curva de DNA. ¿Para qué? Para que la polimerasa con su factor sigma puedan reconocer quién, el promotor. Por eso es que los activadores no se unen al promotor, más bien facilitan la unión de los factores de transcripción y la polimerasa hacia el promotor. CDP o CAP no solamente activa el operón araginoso, sino el operón lactosa, sino también el operón araginoso. Entonces CDP funciona como una especie de switch para encender todos los sistemas cuando no hay glucosa. No hay glucosa, la gente necesita cualquier otro carbohidrato para generar glucosa. A partir de la lactosa o a partir de la araginosa, por ejemplo, puede generar glucosa. Y simplemente se une para encender esos sistemas. Enciende la lactosa, detiene la araginosa, enciende la lactosa. Aquí vemos en el esquema general la RNA polimerasa. Si hay glucosa y lactosa en el medio, el nivel de transcripción es basal. Está equilibrado. Cuando hay demasiada glucosa, ¿qué pasa? No hay lactosa, necesariamente interviene el represor. No hay transcripción. No necesito de ninguna proteína para metabolizar lactosa porque no hay lactosa. Entonces se reprime. No hay glucosa, hay lactosa, necesito activar. Lo activo con el control positivo, que es CAP. Entonces activará la expresión de operón lactosa. No es el único sistema de regulación. El sistema de regulación del triptófano presenta otros modelos. Primero veamos cómo es el sistema de triptófano. Que requiere síntesis de 5 enzimas para metabolizar el ácido clorhídrico y producir triptófano. El sistema puede ser similar al operón lactosa. ¿Sí? Fíjense. El promotor operador y también tengo una proteína represora. En su forma de aporrepresora, en su forma inactiva, no se une al triptófano. Cuando se une, cuando hay demasiado triptófano,
al ajo represor, entonces el represor se activa. Y si está activado, la función del represor, ¿cuál es? Inactivar. El triptófano también tiene un sistema de control negativo por represión. Entonces hay una proteína represora que depende del triptófano. Si hay triptófano, la proteína en estado inactivo aporepresora se activará. Hay demasiado triptófano en el medio. Requiere también de 4 unidades. Hay 4 moléculas de triptófano que se unen para activar al represor. El represor activo, ¿dónde se tiene que unir? Al promotor operador. Igual que en el caso de la lactosa, ¿no? Siempre el represor busca el promotor operador y lo inactiva, lo oculta, ya no hay transmisión. Pero no es el único sistema. Está el sistema de regulación por atenuación. ¿A qué se refiere este sistema de regulación por atenuación? A la formación de un terminador. ¿Cómo termina la transcripción en procariotes? Hay 2 modelos. ¿Se acuerdan? Una proteína y otra Una lanzada. Terminación dependiente por RO, y la terminación independiente de RO. Cuando está la proteína, cuando no está la proteína. Cuando no está la proteína, se forma esta estructura secundaria. Esta estructura secundaria se denomina terminador. Este segmento está antes de todos los genes y está después del promotor operador. O sea, si no funciona la represión por el sistema negativo, o sea, el represor, puede funcionar este otro sistema, que depende de un péptido líder, una secuencia peptídica, que tiene características llevar varios codones, en este caso lleva 2 codones, ¿de quién? Triptófano. Están juntos. Entonces, es necesario la presencia de codones del aminoácido que se van a regular y la formación de ese terminador. ¿Cómo se forma? Un atenuador RO independiente y esa estructura es muy fuerte. Está aquí, después del operador promotor y antes de todos los genes. En esta región hay 4 bloques que pueden unirse, pueden asociarse por complementariedad. 1 y 2 se pueden asociar. El bloque 3 y 4 también se pueden asociar. Esta unión, esta formación de el híbrido 3 y 4 es la formación del terminador. También podemos tener otra asociación entre 2 y 3. Entre 2 y 3, pero esta es una asociación muy débil. Por ser muy débil, entonces va a desaparecer. ¿Qué requiere? ¿Qué requiere el sistema? El sistema requiere de que la polimerasa esté sintetizando el mensajero y que el ribosoma esté leyendo el mensajero. Ambos sistemas están funcionando. Si hay demasiado triptófano en el medio, la lectura del ribosoma va a ser rápida o lenta. Tiene que leer aquí 2 triptófanos juntos. Rápida porque hay triptófano, entonces colocará los triptófanos. Y si es rápida, el ribosoma se desplaza rápidamente, se coloca sobre la región 1 y 2, que ya no se hibrían, pero queda la región 3 y 4, que se hibrían. Entonces, se forma esta estructura secundaria que se denomina atenuador, porque lo que hace es como una especie de palanca
liberar la polimerasa. Se libera la polimerasa, termina la transcripción y termina la traducción. Todo termina aquí cuando hay alta concentración de triptófano. Por el contrario, si hay baja concentración de triptófano, el ribosoma no va a colocar rápido, porque no hay, tiene que esperar. Entonces se queda estancado aquí. ¿Qué pasa? La región 2 está libre, tiene complementariedad con 3, se divide con 3. 4 ya no puede unirse con 3, porque 3 ya se unió al 2. Entonces, ¿qué pasa con la polimerasa? Continúa la transcripción. Continúa la transcripción y continúa la traducción. Los dos eventos continúan cuando hay una baja concentración de triptófano. Este sistema, pero también se ha visto de regulación para otros aminoácidos, como histidina, fenilalanina, leucina y treonina. Esta regulación simplemente depende de quién, del péptido líder, del RNA líder, del péptido líder, o sea, la formación del terminador, y esa formación del terminador va a depender de que el péptido líder sea traducido rápidamente o lentamente de acuerdo a la lectura de los codones. Vimos que para el triptófano necesitaban codones de triptófano. Entonces, para histidina, ¿qué necesitaríamos? Codones para histidina. Para fenilalanina, que el péptido tenga codones de fenilalanina. Simplemente es la característica. Los factores sigma también pueden dirigir la expresión de grupos de promotores. ¿Se acuerdan del factor sigma? ¿Cuál es la importancia del factor sigma? ¿La menos 10? ¿Reconoce qué? Hay una región menos 10. Menos 10. Reconoce la región menos 10, reconoce al promotor, reconoce tata, factor sigma. Es así, eucariotas. TF2D es en eucariotas. Sería similar de sigma en procariotas. Pero ustedes cuando vean los cultivos en bacteriología van a ver de que un cultivo inicia siempre con pocos individuos y luego van a ir creciendo hasta que llega a un estado de meseta. Cuando hay pocos individuos hay demasiado alimento, hay una etapa media en lo que alcanza una curva logarítmica y después llega a una fase estacionaria. Para cada una de esas regiones, estacionaria, media y temprana, las células se adaptan y las bacterias generan proteínas propias para la fase temprana, para la fase media y para la fase estacionaria. Porque cuando hay sobrepoblación se adecúa para que todo, para mantener la sobrevivencia de las células. Entonces hay genes tempranos, genes de fase media y genes tardíos. Son genes específicos para esa etapa, que se tienen que encender en ese momento. ¿Y quién los enciende? Progresivamente los factores sigma van cambiando. Un factor sigma inicial puede generar la generación de una proteína de factor sigma que enciende genes de la fase temprana. Una que encenderá varios genes para esa fase. Otro factor sigma, o ese mismo factor sigma, una vez que ya cumplió su función, encenderá otro factor sigma, que es el factor sigma para la fase intermedia. Entonces, este factor sigma generará los genes de la fase intermedia de desarrollo. Y este
progresivamente también generará otro factor sigma para los genes de la fase tardía. Por eso es que siempre tenemos un desarrollo poblacional de las células siempre en forma logarítmica, con genes de fase temprana, genes de fase media y genes de fase tardía. Regulados obviamente por el cambio de los factores sigma. Pasamos a la regulación en educación. Y esto ya se hace más complejo. La regulación por eucariotas. Vamos a ver solamente los términos más generales. ¿Qué tenemos? ¿Dónde están los genes en el eucariote? En el DNA. ¿Y el DNA cómo se encuentra? Enrollado en nucleosomas. Entonces, hay algunas regiones denominadas heterocromatina. ¿Por qué se denomina heterocromatina? Es la más condensada. Entonces, si está más condensada, entonces hay mayor cantidad de nucleosomas. Por lo tanto, ese es un estado inactivo de la cromatina. La cromatina puede estar accesible, o sea, en el caso de la eurocromatina, pero si hay una proteína represora que está unida, tampoco va a haber actividad. Puede que tampoco estén los factores de activación de iniciación y por lo tanto tampoco se va a expresar el gen. Solo se va a expresar el gen cuando... ¿Quién? ¿Quién es este? ¿Qué es el Tata Box? ¿Qué es? La caja Tata. La caja Tata, ¿qué es? Promotor. El promotor Tata se encuentre accesible. Si está libre, está dispuesto a expresarse, entonces estará accesible. Estará en la región eucromatina. Entonces, la cromatina debe estar accesible, los factores de transcripción deben estar presentes y algunos requieren de enhancer, proteínas activadoras que se pueden unir a enhancer. ¿Qué es el enhancer? Ahorita lo vamos a ver. Primero, necesitamos que el promotor esté libre. Si el promotor no está libre, no hay transcripción. Tiene que estar libre para que haya transcripción. Los genes, hay genes que se expresan en un determinado momento, pero hay genes que se expresan siempre. ¿Dónde estarán los genes que se expresan siempre? En la eurocromatina. Los genes que están en la eucromatina son los que continuamente se están expresando, como por ejemplo el gen de la tubulina. Las células necesitan de tubulina para mantener el equilibrio, entonces tiene que renovarlo continuamente. Entonces esos genes estarán en la eucromatina. La regulación de los genes eucariotas requiere de modificar los nucleosomas. Hay más reguladores, hay más regiones, elementos que pueden ser más extensos. Fíjense, en las bacterias solamente teníamos una secuencia reguladora muy próxima al promotor. Estaba muy próxima. ¿Se acuerdan de la región de K? El sistema de K estaba muy cerca al promotor. Eso es en bacterias. Pero en levaduras, en el humano, las regiones reguladoras pueden estar muy lejos, extremadamente lejos, o pueden estar de manera interna. ¿Qué es un enhancer? Un enhancer es una secuencia específica en el DNA que va a incrementar la expresión, entonces va a exacerbar la expresión. Eso es un enhancer, un exacerbador de la transcripción. Habrán algunos elementos también denominados limitantes o aislantes. También es una secuencia de DNA a la cual también se va a unir una proteína.
Habíamos dicho que los elementos cis requieren de un elemento trans. El enhancer es un elemento cis, requerirá de un elemento trans, una proteína que se une para ejecutar la función. El limitante, el elemento aislante, insulator, también necesita de una proteína para cumplir con su función. La función del enhancer, elemento cis, con su proteína, elemento trans, van a ejercer sobre el promotor para que se inicie la transcripción. Pueden haber elementos que impidan su función y se apaga la transcripción. Pueden haber, este enhancer puede ejercer su función sobre dos distintos genes. Si hay un insulator, puede inhibir uno y dejar que se exprese el otro. Puede ser que el enhancer esté dentro de un gen y que pueda ejercer su función hacia el promotor del gen. Entonces, el enhancer incrementa la expresión del gen, actúa independiente de la posición y orientación del gen. Puede estar al final, puede estar al inicio, no le importa la orientación. Puede estar adyacente al promotor, muy junto al promotor, puede estar al final de la unidad de transcripción, puede estar en el, ¿qué hay entre exón y exón? Intrón, puede estar en el intrón, puede estar muy lejos del promotor, pero tiene función sobre el promotor siempre. El enhancer tiene que unirse a una proteína. Activadores. ¿Qué es lo que hace un activador? Un activador lo que hace es remodelar la cromatina. Si el promotor no está expuesto, está encerrado en este nucleosoma, el enhancer puede estar libre según el activador. ¿Y el activador qué es lo que hace? Puede tener dos vías. Llama a la histona acetiltransferasa. ¿Qué es la histona acetiltransferasa? ¿Qué hace la histona acetiltransferasa? Las HAT. H-A-T. HAT. ¿Qué hace la HAT? Transfiere acetatos a la histona. Por eso es transferasa. Transfiere acetatos a la histona. Si transfiere acetatos a la histona, ¿qué pasa? El grupo acetato es carga. ¿Qué carga tiene el grupo acetato? Cuando ponen en su fórmula acetato menos H3 o menos o H negativo. Entonces estoy colocando cargas negativas aquí a la histona, que es de carga positiva. Es positiva para unirse al DNA, que es carga negativa. Y si lo cambia a negativa, ya no se va a unir al DNA. Por lo tanto, la heterocromatina pasa a eucromatina. Porque se disocian. Se disocian. Ya no hay la misma cantidad de histonas por acetatos que se están colocando. Los acetatos separan, hacen que los nucleosomas se disuelvan. Se disuelve el nucleosoma y deja libre el promotor. Si el promotor está libre, los factores de transcripción pueden unirse al promotor. La única forma es reclutar a complejos remodeladores de la cromatina, porque a veces una simple acetilación no es suficiente. Entonces reclutará otras proteínas que también harán la misma función. El activador se une, recluta a proteínas que remodelan la cromatina y ya no hay nucleosomas y
la caja data del promotor está libre. Si el promotor está libre, hay transmisión. Esa es la función de los activadores. No es la única función de los activadores, sino también cuando están unidos a los enhancers, el activador está unido al enhancer, tiene que reclutar también a los mediadores de la transcripción. Porque acuérdense que para la transcripción en eucariotes son tres moléculas importantes. Los factores de transcripción, como el TF2D. TF2D la reconoce a data. Dentro del TF2D aquí tenemos el sitio exacto de data, que es la TBP, Data Binding Protein, que se une. Tenemos la RNA polimerasa y todo este complejo grupo de proteínas que son mediadores. Son 20 a 60 proteínas que están aquí. El activador lo que hace es relacionarse a los mediadores, atraerlos para que se complete todo el sistema de transcripción. No solamente disocia, permite la remodelación de las histonas, sino permite la captura de los mediadores para que se inicie la transcripción. ¿Puede haber represión? Sí. En este caso hay proteínas también represoras, pero aquí se hacen más complejos. En procariotes el represor directamente se unía al promotor. Eso más adelante. Este aquí solamente es con una molécula represora, una proteína represora. Pueden dos proteínas competir por el enhancer, por ejemplo. Una generará la activación y la otra reprimirá. Depende de quién llegue primero. Obviamente eso es una regulación. Si hay más cantidad de activadores, el sistema estará encendido. Si hay más cantidad de represores, el sistema estará apagado, porque están compitiendo por la misma región o región sobre la banda. Si hay más cantidad de uno, obviamente ese es el que va a ganar. Es un mecanismo de competencia. Hay otra forma de inhibición en la cual se unen muy próximos, pero el represor se une directamente al activador y bloquea la función del activador. Entonces inhibimos. Bloquea la función. Habíamos dicho que el activador tenía primero que unirse al DNA y después el otro extremo del activador tendría que remodelar las histonas y tenía que capturar los mediadores. Si no remodela, si no captura los mediadores, no hay transcripción. Entonces, el represor puede unir esa otra función, inhibir la otra función. Ahora, directamente también un represor puede inactivar a los mediadores. Los mediadores no están activos y por lo tanto ese es un caso de represión directa. Aquí ya no hay activador, simplemente el represor está inhibiendo totalmente los mediadores. Otro caso de represión que involucra las HDACs, que son las histonas diacetilasas. ¿Qué son las histonas diacetilasas? Remueven los grupos acetatos. Entonces, una histona que tenía el grupo acetato no se puede unir al DNA, pero si le quito el grupo acetato, entonces se va a unir al DNA. Entonces se vuelve a formar el nucleosoma y se vuelve a compactar el DNA. Se compacta el DNA de nuevo gracias a las HDACs, histonas de acetilases.
Aparte de eso, tenemos otras regiones denominadas silenciadores. ¿Qué hace un silenciador? Vamos a verlo después de esta, qué hace un silenciador. Primero, para remarcar, cuando hay una represión, estaremos relacionados a una deacetilación de las histonas. Una hiperacetilación de las histonas estará relacionada a una activación. Hay mecanismos de señales de traducción en el caso de organismos pluricelulares que van a activar la expresión de un. Nosotros somos organismos multicelulares. Una señal puede venir del exterior celular para que una célula genere un producto. Esta señal puede ser, por ejemplo, una citoquina, se une aquí a un receptor, genera la señal de traducción. ¿Para qué? Para específicamente activar aquí factores de transcripción. Hay algunos factores de transcripción que se encuentran en el citoplasma. ¿Por qué se encontrarán en el citoplasma? Porque requieren ser regulados. Esos factores de transcripción, su función es en el núcleo. Pero están en el citoplasma porque requieren de un aviso externo, una señal de traducción que las active, y una vez activados recién pasan al núcleo para generar la síntesis de un gen. Por ejemplo, los genes hormonales. La síntesis de los genes hormonales requieren de una activación externa. Hay una señal que viene desde el exterior para que se active el gen. No es el único modelo. Aquí hay un modelo directamente en que el receptor activa los factores de transcripción. Hay otro modelo en que el receptor activa todo un grupo de proteínas más quinasas, y estas más quinasas activan recién a los factores de transcripción. La función de estos factores de transcripción, que lo hemos dicho, es dentro del núcleo. Entonces tendrá que ir al núcleo y generar la expresión del gen. El silenciamiento. Los silenciadores son secuencias iguales que los enhancers. ¿Qué hacen? Disminuyen la expresión del gen. También actúan como un enhancer, pero el efecto es opuesto y están relacionados con la heterocromatina. Un lugar donde hay mayor compactación del DNA, ¿cuál es? ¿Dónde? ¿Dónde está eso? El extremo. El extremo. La región telomérica. O sea, la región de los telómeros siempre va a superenrollarse. Tenemos las proteínas RAT que interactúan con las proteínas CO2, CO3 y CO4 y empiezan a empaquetarse. El DNA, que es totalmente lineal, empieza a doblarse y enrollarse. Se contrae. Y ese es como una especie de avance. Empieza primero con esta zona, empezará, y todos los genes, si hay un gen aquí, después cuando se dobla, ya está oculto, ya está inactivo. Sigue avanzando y puede inactivar varios genes. Ese efecto se ve, por ejemplo, en los ojos de la drosófila, como un ejemplo de efecto de posición del gen. Un efecto en relación a cómo la heterocromatina puede propagarse a lo largo del DNA. Este gen, para la coloración de los ojos en la drosófila, está muy cerca. Digamos, está aquí. El extremo está acá. Se empieza a doblar
Se empieza a doblar y se dobla. Aquí ya está oculto, entonces está inactivo. Algunas células lo mantienen, quiere decir que solamente se plegaron hasta aquí y aquí todavía sigue activo. Las células que pierden la actividad es cuando se ha reprimido y la heterocromatina ha avanzado de esta posición a esta posición. Entonces, la heterocromatina puede propagarse a lo largo de la fibra del DNA. Cuando no ha llegado a la región de la expresión del gen de color, entonces sí tendrá la coloración rojiza. Pero las células que están en blanco son las células en las cuales el gen ya fue alcanzado por la heterocromatina. La heterocromatina lo cubrió y por lo tanto la célula está blanca. Pero fíjense, es el mismo organismo, es el mismo tejido y la propagación de la heterocromatina es diferente. Ese mismo efecto se ha visto en las levaduras. Aquí inicialmente en esta célula la heterocromatina ha avanzado hasta esta posición, no ha activado, no ha inactivado ningún gen. En esta otra célula la heterocromatina avanzó más, perdió la actividad de este gen. En esta otra célula la heterocromatina avanzó más y en esta mucho más. Entonces, en algunos casos pueden verse este tipo de regulaciones en que la heterocromatina avanza demasiado y empieza a inactivar genes dependiente de su posición. Este slide corresponde a la metilación del DNA. Habíamos visto metilación en las histonas, pero el DNA también es metilado y tiene una función específica la metilación del DNA. Una vez que se termina de sintetizar el DNA se metila. ¿Para qué se metila? Para generar una especie de marca. Una marca que todavía se encuentra en estudio. Pero se ha visto que esa marca está relacionada al imprinting genético. ¿Qué es el imprinting genético? El silenciamiento de algunos genes. Entonces, ese silenciamiento de esos genes corresponde a que el gen o la región del promotor está metilada. La metilación específicamente ocurre en citocinas. O sea, las citocinas relacionadas al promotor están metiladas y proteínas que reconocen esa metilación se amontonan sobre ese lugar, se asocian. ¿Qué hacen? Ocultar el promotor. Y el promotor, si está oculto, no se va a expresar. Entonces, eso es el imprinting, el silenciamiento genético, la región relacionada con la epigenética. No se sabe cuál es el patrón de la metilación en las personas. No se sabe cómo se hereda esta metilación. Esta también está relacionada a la diferencia de los cromosomas. Nosotros tenemos un cromosoma materno y un cromosoma paterno. Por ejemplo, en el cromosoma materno, un cáncer con su proteína activadora puede tener influencia sobre dos genes. Solamente activará uno, porque en este caso hay un aislante que no le permite activar el otro. Pero en el cromosoma paterno ocurre lo contrario. Activa el otro gen debido a que esta región fue heredada
con metilación. Por lo tanto, este gen está inactivo. Si está inactivo, entonces tendrá que activarse el otro. Es un mecanismo complejo de regulación. Así como se expresa, se da la expresión en una expresión por la regulación. Interesante. No es el mismo mecanismo de dominancia y recesividad. ¿No? Distintos. Ese es una estupidez. Vaya, es una estupidez otra vez. Para terminar, recordar el gen. El gen es una hebra de ADN. ADN. El transcripto es una hebra de ARN. ¿El transcripto contiene la secuencia del promotor? No se preocupe. Contiene la secuencia 5' UTR, secuencia 3' UTR. ¿Se acuerdan? 5' UTR, ¿para qué? Para la unión del ribosoma en este lugar. 3' UTR, la cola de polía. Los intrones, exones, los intrones deben de ser eliminados por el proceso de splice. Y al final tenemos un RNA banco. Listo. Es un gen eucarioto. Por este tiempo. Proteína que se une al elemento cis para ejercer función sobre el DNA. Proteína que ejerce función sobre el DNA. ¿Son elementos iguales? No. Por eso es que las proteínas son consideradas elementos trans. Entonces, la unión de un elemento cis y un elemento trans van a ejercer una regulación. En este caso, tenemos el promotor. El promotor, dentro del promotor, una secuencia específica denominada operador. Operador al cual se va a unir un elemento trans, el represor. O sea, cis operador, trans represor. Están sobre el promotor. Si el promotor está oculto, está tapado por esa proteína, ¿la polimerasa lo reconoce? No, por lo tanto, no hay transcripción. Entonces, todo represor se unirá al operador, necesariamente. En el caso de procariotas. Y después tenemos moléculas que se denominan activadores, que tienen otra región. Por lo general, un activador no se une al promotor, se une más bien a un sitio distinto, pero ejerce función sobre la RNA polimerasa, para que esta RNA polimerasa reconozca el promotor. Entonces tenemos elementos trans, represores y activadores. Elemento cis, operador, sitio de unión de activador. ¿Y qué hace un activador? Un activador, por lo general, lo que hace es una activación alostérica. Permite darle la conformación especial para que la RNA polimerasa pueda empezar la transcripción. Sin la función de ese activador, en algunos casos no hay expresión. Entonces, el activador ejecuta la función alostérica para modificaciones alostéricas en la RNA polimerasa para que ésta recién empiece a transcribir. No solamente esa es la función. Ustedes dirán, si el activador siempre va a estar cerca al promotor, a veces ese activador se une en una región muy lejana del DNA. ¿Y qué es lo que hace? Necesita de colaboración de algunas proteínas, como esta, una proteína que curva el DNA. Entonces, no es el único, su función no es única, no es solitaria. Ese mensajero que sale, ¿qué tiene? Una codificación que está fraccionada en eucariotas. Tiene intrones y exones. Tiene que haber splice. Ese es otro proceso. Splice, corte y empalme. Corte y empalme de exones. Entonces, ese es otro proceso que tiene el
termina de sintetizar la cadena. Llegamos al 3'. ¿Qué le sucede? ¿Se queda así en 3'? No. También sufre otra modificación en eucariotas. ¿Qué modificación? La adición de una cola de polímeros. Entonces, estos procesos pueden ser también regulados y pueden, si alguno de esos procesos se detiene, obviamente no vamos a tener el mensajero para poder traducir. El recambio del RNA. Los RNA no son totalmente estables, no son permanentes, no son duraderos. Tienen que recambiarse, tienen que volverse a sintetizar. Ya hemos dicho de que la cola del RNA es muy importante para saber si un RNA es estable. Si tiene una cola de poli A muy grande, es que es un RNA muy estable. Si su cola es muy pequeña, es un RNA que es muy inestable, entonces se va a degradar rápidamente. Y su recambio, su tasa de recambio va a ser rápida. La traducción del mRNA, el mensajero específicamente. ¿Qué le pasa? Tiene que ser reconocido. ¿Qué se reconoce en el RNA? ¿Qué extremo? El 5. 5'. Siempre el 5'. Entonces se da la traducción del mensajero por el 5'. ¿Qué hay en el 5'? Carboxilo, ¿no? El codón inicio tiene el OG, pero allí no se une el ribosoma se une antes, en la región denominada 5'UTR, la no traducida, donde habrá una señal. En el caso de eucariotes está el capuchón y está también una secuencia de señal similar como el de las procariotes, que es la señal algarve. En el procariotes está la señal algarve. En el eucariotes está la secuencia cosa. Y esa secuencia es donde se va a unir la subunidad no se llama ribosomal. El ribosoma se une allí. Y entonces, ¿qué pasa? Este modelo, ¿es modelo para procariotes o para eucariotes? Eucariotes, ¿por qué? Porque básicamente distinguimos el núcleo del citoplasma. Entonces aquí tenemos la membrana nuclear. En el núcleo se harán todos los procesos de degradación de RNA que son procesados inapropiadamente, los procesos de edición, los procesos de maduración del RNA. Un RNA completamente maduro recién podrá pasar al citoplasma, donde se podrá traducir, si es que es un RNA que va a generar una proteína. Y se degradará el mensajero de acuerdo a si es una proteína que tiene que ser cambiada rápidamente, ¿no? El principal punto de regulación, transcripción, y dentro de la transcripción, el punto inicial de la transcripción. ¿Qué ocurre en el punto inicial de la transcripción? La polimerasa tiene que unirse al promotor. Y el promotor tiene regiones de regulación. Esta es la del promotor. La región de regulación, aquí la tenemos como de rojo el operador. Y este tubo representa el DNA. Hay otra región marcada con verde, también es DNA, que es importante en la regulación. El gen es una secuencia de DNA. El promotor es una secuencia del DNA. El sitio de unión del activador es otra secuencia del DNA. Son moléculas iguales. Esta es una secuencia que ejerce función sobre el gen, que es DNA. Entonces, un DNA que ejerce función sobre el DNA. Elementos iguales. En química, en isomería, cuando ven dos elementos iguales, que le dicen cis. Entonces, este es un elemento de DNA que regula el DNA. Entonces, el DNA son elementos cis. Una secuencia de DNA que regula la expresión es un elemento cis. Ahora,
Si esos son elementos cis, los elementos cis como secuencia sola no pueden ejercer la regulación. Necesitan de otros elementos. Elementos proteicos que se unan. Vemos aquí una proteína. Regulación de la expresión clínica. Vamos a repasar y aplicar los conceptos que hemos visto durante estas 2 semanas. Primero, ¿por qué nosotros tenemos que estudiar la regulación genética? Sabemos que una célula siempre responde mediante la expresión de sus genes frente a una respuesta, ante un estímulo externo. Entonces, hay un efecto de reacción frente a un estímulo. Y ese efecto de reacción, obviamente, es la expresión de alguna proteína, la expresión de algún gen. En los organismos multicelulares, somos nosotros, las células todas tienen el mismo material genético, pero todas se diferencian por los tejidos. Se diferencian por el tipo de proteínas que pueden sintetizar. Es el mismo DNA, pero diferente expresión. Esa expresión entonces está regulada durante el proceso de las proteínas. ¿Cuál es el proceso? La vía que va de DNA a RNA y de RNA a proteínas. DNA a RNA, transcripción, RNA a proteínas, traducción. Entonces, eso nos permite regular la cantidad de proteínas, regular la actividad de una proteína, específicamente las enzimas. Si regulamos la cantidad de proteínas, el principal punto de regulación es el punto de la transcripción del gen, tanto en procariotes como eucariotes. Este es el principal punto que va a ser regulado por las células. Todas las células. En el caso de los eucariotes hay otro tipo de regulación, específicamente porque este mensajero, este RNA, tiene que pasar por diversos procesos. ¿Qué procesos tiene el RNA eucariote? Procesos de maduración. ¿Cuáles son los procesos? ¿Se acuerdan? Empieza la síntesis en el extremo 5', sale el 5' de la RNA polimerasa. ¿Qué le pasa a este 5'? La producción. El proceso de iniciación. El proceso de Iniciación. no, ya inició, por eso ya salió el 5'. Elongación. Lo protege. La protección en el 5', que es el 5K. Entonces se coloca una 5-metilguanina que se protege ese extremo 5'. Sigue saliendo el mensajero, la elongación, como dice, pero si yo coloco una proteína en esa posición. ¿Su unidad de ribosoma, la unidad menor de ribosoma? No, pues está ocupando un espacio esa proteína, entonces hay un efecto de impedimento. Entonces, si coloco una proteína en el 5' de un mensajero, ese mensajero no se va a traducir. Entonces puedo regularlo también mediante ese proceso. Luego de que se ha traducido el mensajero, ya tenemos una proteína. Esa proteína estará lista para ejercer su función. No. Dependerá si necesita un procesamiento. Si es de membrana, tendrá que ser transportada, ¿no? Y si tiene glicosilaciones, tendrá que ponerse de los grupos azúcares que necesita. Es un procesamiento. La insulina, por ejemplo, se sintetiza como un propéptido y luego tiene que ser eliminada una región central. Entonces hay un procesamiento proteolítico para la insulina, para que reciba este estado. Entonces, esos procesos también pueden detenerse y tenemos una proteína trunca. También entonces pueden ser puntos de regulación. La actividad de la proteína, el aldosterismo, la hemoglobina, por ejemplo. La hemoglobina no actúa como una proteína sola, necesita de las 4 minerales. O sea, las 4 moléculas hacen una regulación alostérica de la proteína, si no, no estará activa.
Modificaciones covalentes. La semana pasada hablábamos de la carretina polimerasa de eucariotes. ¿Qué modificación necesita para estar activa? ¿Qué necesita? Magnesio. Magnesio, por favor, pero también necesita otra cosa, una modificación. Si no empieza su síntesis en eucariotes. No. Acuérdense de la cola de dominio terminal de la polimerasa de eucariote. Necesita de una fosforilación. Entonces, una modificación de adhesión de un grupo fosfato para que esté activo. Si no, no está activo. Solo la polimerasa de eucariote. La polimerasa de procariote no necesita. Entonces, todos esos son puntos de regulación. Pero como ya les dije, el principal punto, tanto en procariotes como en eucariotes, es la transcripción del gen.